Gracias, Selimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Hay muchas cosas pasando. Estoy segura que muchos de ustedes en sus casas se preguntan, al final del día, ¿quién está diciendo la verdad? Porque todos los días estamos recibiendo información contradictoria de algo tan importante como lo es la energía. Yo estoy mirando esta carta, la tengo aquí impresa porque la verdad es que más allá de vergonzoso, es una barbaridad. Es increíble que esto no sea hoy la principal noticia en Puerto Rico, que no sea lo que se esté discutiendo, que no hayan preguntas por parte de nuestros periodistas al zar de energía, que va por ahí caminando diciendo que él toma todas estas decisiones, y hoy se está tomando en Puerto Rico una decisión de extender un contrato. ¿Usted sabe por cuánto? Por 20.000 millones de dólares, por 20, a los que les gusta hablar en billones. Estamos hablando de 20 billones o 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para darle el monopolio del gas licuado a New Fortress en Puerto Rico por 15 años. Por 15 años. ¿Y ustedes saben cuándo aprobaron esto? 24 horas antes de que expirara el contrato anterior. Y así se hacen las cosas aquí. Durante la noche, como ladrón en la noche, nos enteramos a última hora de cómo estas cosas se están llevando a cabo. Pero más allá de eso, no se nos explican, no se nos dice cómo se llevaron a cabo estos procesos de competencia. ¿Usted sabe por qué? Porque no se llevaron adecuadamente. Aquí ayer tuvimos una exclusiva con Osvaldo Carlo del TPPO y estaban hablando del proceso de subasta que supuestamente, ¿verdad?, se llevó a cabo para la generación temporera que nos llevan vendiendo hace meses, porque hace meses ha estado el cuco este de que nos vamos a quedar sin luz en verano, se van a cuadriplicar los apagones, hay que buscar 800 megavatios a toda prisa, y a toda prisa es que hicieron un proceso con las patas, hicieron un proceso donde escogieron a una persona y una vez escogen a esa compañía que se supone que era temporero por 18 meses, de repente salen, miren, voilà, con un contrato de 2 años. Es el negociado de energía el que tiene que pararlos en seco y decirle, no papá, por aquí no vas a pasar. Esto era a 18 meses y ahora lo quieres hacer a 2 años. Pero es ese mismo negociado el que una semana después está diciendo, no es que lo hagas a 2 años, es que hazlo a 10. ¿Cómo usted me explica a mí que el negociado cambia de postura de hazlo a 18 meses versus hazlo a 10 años en tan solo una semana? Yo le voy a decir a usted cómo eso cambia de postura, a través de las influencias, a través del cabildeo, a través de las presiones y los conflictos de interés que hay en Puerto Rico. Porque ese precisamente es el problema de la energía en estos momentos y por eso no damos ni para atrás ni para adelante. Es que hay demasiados jugadores aquí en el tablero, todos con mucho interés, todos quieren, miren, comérselo completo, el bizcochito, ninguno quiere compartir y al final del día, ¿quién se está perjudicando? Se está perjudicando usted, me estoy perjudicando yo, porque tenemos un servicio deficiente en nuestros hogares, tenemos un servicio altamente costoso. Y usted sabe lo que hace un contrato como este, a 15 años, por 20.000 millones de dólares, retrasar las posibilidades de que en Puerto Rico podamos movernos a la energía renovable algún día, que podamos utilizar fuentes que son autóctonas, que desarrollamos aquí para producir nuestra energía. Nos quieren seguir haciendo depender de fuentes que no tenemos, pero más allá de eso, quieren darle un monopolio a una empresa y no es cualquier empresa, es una empresa que está en quiebra. Esas son las grandes decisiones que se toman en Puerto Rico, pero ¿saben qué? Hoy voy a estar discutiendo todo esto, así como otros temas con Anabel Torres Colbert. Tenemos mucho en el tablero, también tenemos un gran tema del sinhogarismo que ya no solamente afecta a adultos, a jóvenes también. Y ustedes saben que desde el principio de este programa hemos tenido en el radar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con la sobrefacturación. Hoy resolvemos un gran problema en ese ámbito y veremos quién se va de aquí con la última palabra. Bueno, ya está con nosotros Anabel Torres Colbert. Yo sigo paseándome por todo el estudio con la cartita. Sí. Saludos, Anabel. Oye, viniste combinadita con el branding, me gusta. Que te veas, que hay que combinarse porque hay que dar otros elementos entre tantos problemas. Sin duda alguna, hoy estamos como bien de atardecer, de última palabra. Mira, la realidad es que yo estoy que prendo de meneo maniguetazo porque todo lo que está pasando en el tema energético, hay tantas contradicciones, hay procesos donde no tenemos una competencia justa que permita que nuestros consumidores se beneficien de diferentes proveedores a precios competitivos. Y la realidad es que yo creo que
ha reinado la improvisación y todo esto, que la Junta tenga que venir a paralizar esto y a expresar sus dudas. ¿Cómo ves esta situación? Mira, esto yo creo que es un capítulo más. Cada día sale algo nuevo sobre el asunto energético y yo creo que estamos ahora mismo sumergidos en una crisis de quién lidera más, quién realmente es la parte más responsable por todo lo que está pasando. Vemos un problema ahora. Lo de hoy es la suspensión de este contrato con el suplido de gas, que la Junta tiene que decir, este contrato no le conviene a Puerto Rico, lo que también te dice que quizás la Junta ya también aprendió de los pasados contratos, porque estamos viendo ahora una asertividad que no vimos en el pasado. Bueno, y la Junta, que revisa contratos de sobre 10 millones de dólares, dice, este es el contrato más cuantioso que hemos tenido que examinar desde que estamos en Puerto Rico. Así es, y entonces eso se le suma que para la generación de emergencia, que fue lo que pasó ayer o antes de ayer, el Tribunal de Apelaciones paraliza el proceso de subastas para entrar a dilucidar si se hizo conforme a derecho y se siguieron los procesos, en la medida que también estamos con los aumentos de la tarifa. Y yo creo, Alexandra, que llegó el momento aquí de que alguien decida quién va a tomar de verdad las decisiones correctas, porque es muy fácil repartir culpas porque hay demasiada gente interviniendo. O sea, tú tienes a la Junta de Control Fiscal, tú tienes a Genera, tú tienes a Luma, tú tienes al negociado de energía, tú tienes al SAR de energía, que ha sido muy vocal fiscalizando, yendo contra Luma, contra Genera, a diferencia de lo que pasó en el cuatrenio pasado, pero realmente a la hora de la verdad, ¿qué poder se tiene para realmente decidir, liderar? ¿Qué contrato le conviene al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué contrato le conviene para propósitos de que se mejoren los servicios? Porque estos apagones recurrentes y el alza en la factura, ¿cuánto más? Y la realidad es que al final del día hubiésemos pensado que la distribución del trabajo entre todos estos jugadores iba a redundar en mejorías en el servicio. De hecho, pero se sabotean unos a los otros. Y no solamente eso, que la culpa ahora es huérfana. Lo vimos con el pasado apagón general, donde Genera decía, eso fue culpa de Luma, que no proyectó lo que se iba a necesitar de gas natural. Y entonces, por otro lado, Luma decía, no, Genera, yo te di las proyecciones correctas, tú no lo pediste. Y al final del día, ¿qué se supo de eso? Nada, porque todas estas compañías esperan que pase el ciclo mediático y como saben que somos un pueblo de memoria corta, al final del día no se adjudica responsabilidades. Mira, y yo en este tema he dicho que la realidad es que la gobernadora tiene que dar un paso al frente, porque aun cuando ella no sea la responsable de todo lo que está pasando, es a quien le perjudica más, porque es la que va en la papeleta. Es a quien el pueblo le va a pedir explicaciones. Sobre todo cuando ella hizo una campaña basada en este asunto energético. Por lo tanto, aun cuando ella quizás no tenga el poder completo por todos estos entes que están, ella es la que tiene que exigir una pronta resolución a todos estos problemas y sentar a la mesa a todos los componentes, porque ella es la que va a cargar con la ira de todos nosotros los ciudadanos en la medida que sigamos en medio de esta incertidumbre y de todo el mundo echándose culpa, saboteándose unos a los otros y viendo poca resolución a corto, mediano y largo plazo. No, y que no nos traten de cogerle tontos. En días recientes se le preguntó a la gobernadora sobre el alza en tarifa que habían solicitado Luma, Genera y la autoridad, y ella dijo que desconocía de esa solicitud. O sea, la gobernadora o no tiene un televisor, o no tiene personas que le monitoreen los medios, o qué está pasando. ¿Cómo ella puede pretender que seamos tan ingenuos para pensar que ella desconocía que había una solicitud de aumento de la tarifa que se lleva discutiendo durante las pasadas semanas en la prensa? Bueno, pero después tuvo que echar para atrás porque el portavoz de Asuntos Públicos dijo que aunque no es lo que favorecían, era la única opción. Era la única opción. Pero yo creo que eso es lo más triste de lo que hemos estado viendo aquí, que ya hay una desfachatez en el gobierno para mentir, recoger vela como si nada. Aquí se sentó el secretario de Salud y nos mintió en la cara y lo desmentimos ahí frente a la cámara y no le molestó como si nada. A mí me desmienten así en un programa. Mira, yo me levanto y escondo la cabeza debajo de algo, pero no, mienten en nuestra cara y tienen la desfachatez de recoger vela al otro día y no hay consecuencias. Mira, las consecuencias probablemente son electorales, como tú bien sabes, porque después uno se molesta, pero estamos muy temprano en el cuatrenio y estamos hablando de un tema que es demasiado importante. Y en ese sentido hay que dejar un poquito la política al lado y ya después eso que la oposición política se encarga, pero hay que pedir explicaciones ahora porque estamos en pleno verano, estamos en plena época de huracanes y lo único que se sabe son cancelaciones de contratos. Con esto de la generación significa que no hay la generación adicional. La generación no va a estar. Para anuncio para todos
ustedes no tienen que esperar que el periódico se los diga. La generación temporera jamás va a llegar, no va a llegar a tiempo. Y más allá de eso, yo creo que cuando hablamos del tema de las soluciones y de lo que está viviendo el pueblo, el problema es que parece que aquí no hay un adulto en el cuarto. ¿Quién está tomando las decisiones en Puerto Rico? Si están todos metidos en una cueva, no están dando cara sobre estas decisiones. Lo que vemos es lo que sale en los principales rotativos, lo que nosotros podemos analizar desde estos espacios, claro, decisiones de los tribunales, pero más allá de eso, ¿dónde están los líderes en Puerto Rico diciendo, mira, la generación la vamos a tener de esta manera, la subasta se va a hacer de esta manera, esto es lo que procede, este es el tiempo, esta es la métrica? No lo hay. Mira, y desafortunadamente, y hemos estado hablando de este tema también, sobre el rol de la Junta, y parecería que en la Junta es que vamos a depender para ese adulto en la casa que finalmente determine qué va a pasar. ¿Es viable la cancelación de los operadores? Fiscalmente no es viable, jurídicamente no es viable, no le conviene a Puerto Rico, los fondos se pueden perder. ¿Es viable todos estos otros contratos? ¿A quién le va a tocar tomar esa decisión? Porque a los políticos no le conviene, porque tienen al pueblo ahí pidiendo explicaciones y pidiendo también unas acciones relacionadas al tema energético que quizás no son las que pueden hacerse. Por lo tanto, aun cuando nos duela como pueblo, ese ente fiscal que está ahí, que al final toma la decisión, a veces se demuestra el por qué Puerto Rico está donde está en cuanto a todo lo que tiene que ver la administración, el problema fiscal, y es porque en los momentos importantes no hay un líder con la valentía para tomar las decisiones difíciles, aun cuando puedan tener un costo político. Y esto de la energía me parece que va a llegar ahí. Y la verdad es que dentro de lo que estamos hablando de la Junta, yo creo que la gente lo puede sentir allá afuera, es tan indigno tener una entidad por la cual nosotros no votamos, que no elegimos, que tiene más poder que nuestros funcionarios electos. Pero es en momentos como estos donde lo que el gobierno sigue demostrando es como somos un niño que no puede ni administrar la mesada que le dan semanalmente, que no tenemos la capacidad de ser responsables fiscalmente y que en Puerto Rico sigue reinando esta cuestión de que el que tiene padrino se bautiza, que los poderes al final del día y estas influencias son los que toman las decisiones independientemente sean beneficiosas o no para el pueblo de Puerto Rico. Así es, y me parece que al final del día lo más importante yo creo que es, porque todos tenemos una posición distinta sobre cómo debe ser, si debe retornar a manos públicas, si se debe dividir el control entre distintos entes privados, si Luma ha sido bueno, si ha sido malo, si es el sistema que está obsoleto. Yo creo que al final lo más que podemos pedir es transparencia y los efectos de las distintas decisiones. Esto es lo que pasaría si se cancela, esto nos costaría, si no se cancela, pues esto es lo que puede pasar, aquí se pone en riesgo esto y lo otro, porque aquí a veces se subestima y si se hablara claro, se hablara con la información correcta, entonces el pueblo tiene que esperar. Y entonces también tiene una posición más clara de qué resulta más beneficioso o no al final del día para nuestros bolsillos. Sin duda y en ese sentido, pues es lo que yo creo que más podemos exigirle a todo el liderato y a todos los entes, que por lo menos nos digan la verdad y los pros y los contras de cada una de las decisiones con todos estos protagonistas que uno al otro se están diciendo que el otro es peor, pero al final pues nadie resuelve nada. Gracias, Anabel. Esto ha sido directo al punto. Mañana continuaremos dándole a dos manos a este tema energético porque la realidad es que nos va a continuar afectando. Tenemos que hablarlo, hay que buscar soluciones y hay que comenzar a empujar al gobierno a que salga, mira, a que el adulto del cuarto acabe y aparezca y haga lo que tiene que hacer. Y el servicio energético no es el único que se ve afectado en Puerto Rico. Desde que comenzamos este programa hemos estado hablando de la sobrefacturación en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ivanet Mariani nos preparó un reportaje al respecto. Cuéntanos, Ivanet. Bueno, ya ustedes saben que este problema energético va para largo, pero bueno, en otros temas. Son muchas las personas en Puerto Rico sin agua, con facturas altísimas, pero ¿recuerdan el caso de doña Carmen Gloria y don Rafa que presentamos aquí en Última Palabra? Pues te presentamos la continuación de este reportaje. ¿Qué les dijo la Autoridad de Acueductos? Te lo contamos. Muchos de ustedes recordarán el caso de doña Carmen y don Rafa en Calley. Le cortaron el agua hace más de un año, lo que aparentaba ser una sobrefacturación. Hicimos las averiguaciones, pero luego nos llegó un bill de 3,000 y pico pesos, casi $4,000. Porque para mí no es fácil todos los días tener que estar cargando una agua que me está afectando a mi salud, que ya no puedo con el dolor. Todos los días y que no me queda de otra hacerlo. Disculpa. El presidente de la AAA, Luis González Delgado, reaccionó en Última Palabra el pasado 8 de mayo sobre este caso.
Por ejemplo, Carmen Gloria tiene una factura de más de $3,000, una persona con cáncer, una señora mayor. ¿Qué ella puede hacer? Ella ha visitado todas las oficinas, lleva un año sin agua, los vecinos le traen agua en cubos. La realidad es que ver personas viviendo así en Puerto Rico es una cosa, además de triste. Uno dice, tienen que haber mecanismos para ayudar a estas personas. Nuestro compromiso, consígueme la información de esa persona, yo me encargo personalmente de revisar ese caso. Le agradezco. ¿Qué ha pasado desde entonces? Me enviaron un plomero. Me hizo me chequeó el contador. ¿El plomero es de acueductos? Supuestamente era de acueducto. Y supuestamente el contador se tardó 45 minutos en correr. Dijo que había una pequeña avería que había que bregar con eso. Luego de eso me llamó la señora. Entonces me dijo lo que acabo de decirle, que me hacía ese plan de pago, $700 y después 300 mensuales. Aparte entonces la reconexión, que obviamente habría que hacerla. Pero que yo tenía que buscarle plomero para que entonces me bregara con lo de la fisura que había. Entonces después de eso, poder entonces hacerme ese plan de pago. Al yo contestarle que yo no tenía ese dinero, pues ella me dijo, pues ok, cuando lo tenga y resuelva la situación, pues entonces me vuelves a llamar. El presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, José López Suárez, accedió a colaborar con Última Palabra para intentar resolver y explicarnos esta situación que pasan tantos en Puerto Rico. Nosotros utilizamos un detector que es para evidenciar si hay una posible salidero. Aparte de eso, si hay un alto consumo en sus equipos sanitarios, también lo tenemos que detectar. Cambio de contador. Y el contador de doña Carmen está marcando que hay paso de agua y está cerrado. Pasamos por la experiencia de entender precisamente este proceso y en efecto se escuchaba el agua pasando. Esta llave está cerrada, ¿correcto? Sí, está cerrada, correctamente. Ok, y usted mencionó fuera de cámara que había algo invertido. El contador, porque cuando ellos cortan el agua, invierten en el contador. ¿Por qué el contador de agua está registrando consumo si por el grifo no sale agua y la llave de paso está cerrada? ¿No hay agua? No hay agua. Al inicio de este proceso, el contador marcó 810 litros. Pasó una hora y registró 812 litros sin haber consumo. Puede haber hecho todas las pruebas pertinentes con 2 máquinas diferentes, haber visualizado la residencia. Sugerimos que la autoridad de acueducto haga un estudio de cómo balancear la factura de doña Carmen. Si la puede llevar a cero y empezar de cero, se lo agradeceríamos mucho, ya que hay una incongruencia entre los defectos de su contador y la llave que cierra la salida y la entrada de agua. Esto, por donde quiera que usted lo mire, es un abuso. Aquí nos han llegado cientos de correos electrónicos con personas con el mismo problema de sobrefacturación. Si ustedes recuerdan, este programa, su primer día, comenzó precisamente con lo que fue mi situación de sobrefacturación. Y fue precisamente lo mismo. El contador estaba dañado, tuvieron que reemplazarlo, pero muchas personas no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para este proceso burocrático, donde casi todos los abonados acaban haciendo un plan de pago. Esta señora, ahí donde usted la ve, llevaba más de un año sin agua. La autoridad envió un plomero y ¿qué le dijo el plomero? Mire, es culpa suya, usted tiene aquí una fisura. Hasta que no la arregle, no podemos trabajarlo, le podemos hacer un plan de pago, lo que le ofrecen a todo el mundo. Aquí la Asociación de Maestros Plomeros tuvieron la deferencia de ir a donde doña Carmen Gloria y hacerle ese estudio sin cobrarnos un centavo y determinaron que no había ninguna fisura, que era un problema del contador. Si estas personas no hubiesen hecho eso, jamás hubiésemos tenido los recursos para que esta señora pudiese acabar con esa factura. Miren, a mí me encantaría que tuviésemos el tiempo de llevar los miles de casos de sobrefacturación que tiene ahora mismo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ciertamente no tenemos los recursos para hacerlo, pero hay un tema de fiscalización que hay que hacer aquí porque le están robando a la gente, específicamente a muchos adultos mayores a los que le niegan este servicio todos los días. ¿Qué pasará ahora con la factura? Seguiremos teniendo a la Autoridad de Acueductos bajo el radar y les dejaremos saber. Ahora, ¿qué tenemos al regreso, Ivanet? Esperemos que le puedan resolver esto a Carmen Gloria. Bueno, trabajan, estudian y aún así termina sin hogar. Te presentamos la otra cara del sinhogarismo en Puerto Rico desde la perspectiva de los jóvenes. Al regreso en Última Palabra.